Ay, damas y caballeros, cordial saludo en su canal Artista Constructor. Un nuevo diseño en esta. Tenemos una nueva composición geométrica. Cruza perfectamente el plano ortogonal. Veamos de qué se trata todo el montaje de la cimbra, el montaje de la cimbra o el desmontaje de la cimbra llamado de cimbra. ¿El montaje de qué? Del encofrado también. El montaje del encofrado y de la cimbra también. A eso nos estamos acercando en este video, a la introducción, bueno, al montaje de lo que son las cimbras, lo que son los encofrados en los edificios de construcción. Es que tenemos las cimbras y las relacionamos con los encofrados. Y resulta que las dos van unidas. Son como un antes y un después. Es que es lo mismo la cimbra y después la descimbra. El encofrado y después el desencofrado. Hace que sea posible un acceso a un lugar en el cual está un andamio, a un lugar en el cual no es que sea un lugar privilegiado, pero sí hay un andamio que está con una plataforma de trabajo anclada a un concreto, a un hormigón armado. Mira, es que están hablando de un andamio que es como una plataforma que también tiene barandilla, unas barandas que se aproximan, digamos, no sé realmente las medidas, pues 60 centímetros, 90 centímetros. También con un rodapiés que está a 20 centímetros y esto evita la caída de los materiales de construcción. Qué harto que no hubieran redes en estos andamios, nunca uno ve redes verticales. No se notan, pero así las estructuras deben estar bien protegidas. Para riesgos de accidentes, ¿por qué no poner redes en medio de los andamios? Redes verticales, redes horizontales, alrededor de un edificio. ¿Por qué no se les ocurrió antes hacer una capa de tejer una red en todo un edificio, en todo un rascacielos? Meterle la red en toda la cuadrícula, así no hay peligro. Pero no, no se ve. Es un proceso que se puede hacer, realmente se ha hecho, pero no se ve, no es tan común. Las redes pueden salvar vidas, sí, y no es tan común. Es que hay puntales, es que cuando hay puntales, deben ser, digamos, de más de 5 metros de altura. Se deben entonces asegurar, ¿con qué? Contra los pandeos, se aseguran arrastrándolos horizontalmente, asegurando los puntales horizontalmente, para que la plataforma esté segura, para que esa plataforma a la cual se encaraman, se suben los operarios, suban sin temor, sin nudos saltadizos, llaman ellos, sin defectos que produzcan roturas. Bueno, entonces estamos haciendo una introducción también a lo que es el andamio y la plataforma de trabajo que ellos utilizan, que ya sabemos que tienen barandillas, rodapiés, que ya tienen eh, todo esto para evitar la caída de los materiales. Pues son elementos que además los materiales que se van a usar deberían estar unidos, fijados, sujetos, asimismo como las personas que se suben a los andamios deben estar
sujetos, unidos, fijados con un arnés para no caer, abandonar la obra y no sufrir riesgo algún. Mira, es que todo esto está en la norma. Esto del riesgo de trabajo, el riesgo que se vive, ya está recopilado en la normatividad, en la normativa, en el cual se está viendo el fraguado del hormigón, en el cual se está consolidando un hormigón en medio de una normatividad. Entonces, el montaje de la cimbra, el montaje de los encofrados, pues es particular, porque hay una serie de elementos en el cimbrado, en el desimbrado, que se deben tener en cuenta. Son elementos interesantes que usan los operarios y en su retirada los elementos pues no pueden caerse del andamio, si no matarían a mucha gente que camina por ahí. Muchos operarios, muchos accidentes pueden ocurrir, pero si emplean las redes verticalmente, entonces los trabajadores van a caminar tranquilos y va a ser todo más seguro. Si no se empieza entonces el desencofrado hasta que antes haya que, hasta que haya pasado por lo menos unos días necesarios para el fraguado. Es que no se puede llegar a un desencofrado si no se ha llegado a un fraguado. Es que es una consolidación del hormigón, porque ya hay una normatividad. Es a esto a lo que nos estamos enfrentando, a las uniones de los distintos elementos que se tienen en posesión. Unos elementos que nos van a garantizar una resistencia, una rigidez en la estructura. Sí, es un proceso de hormigonado también en el que va a comprometerse la seguridad del operario. Y el proceso del hormigonado, ¿qué puede traer? Se deben soportar, eso sí, sin asientos, sin deformaciones, deben soportar las cargas. Amigos, estamos hablando de las cargas que se deben soportar en medio del proceso del hormigonado. Pues ya sabemos que las cargas, también hay sobrecargas, también hay acciones que ocurren en medio de ellas. Entonces, ¿qué puede ocurrirnos en el proceso del hormigonado? O en el proceso del vibrado, proceso del hormigonado, proceso del vibrado del hormigón. Es que vamos a entrar de nuevo en el tema del encofrado. Tienen que tener en cuenta que el encofrado es como la posterior operación hecha también por los mismos operarios. Los operarios no solamente harían una operación, harían lo que es el encofrado, desencofrado, claramente. Harían lo que es la cimbra, la desimbra, claramente. Sería lo mismo para ellos, el uno y el 2, el antes y el después. Pues sí, pues deben dejar la zona limpia. Pues sí, los elementos del encofrado deben estar acopiados en un lote. Los elementos deben guardar, ellos llaman acopiarse en un lote para su posterior uso. Mira, es que para trasladar la grúa, trasladados por la grúa, bueno, es que hay elementos grandes en volumen, entonces estos elementos grandes en volumen serán trasladados por la grúa. Deben cumplir condiciones, sí, es que están conforme a la normatividad. Qué interesante, háblame más de esto. Mira, comento que hay un proceso de hormigonado, un proceso de vibrado del hormigón, sí, que van a poner los elementos acopiados, apilados, como se ponía la madera apilada, en un lugar del apilamiento, donde se iban a soportar entonces las cargas aplicadas en el material. Los acopios sirven para eso, para que se vea una pilas entrecruzadas. Puede ser una pila entrecruzada. Si están hablando del apilado de la materia, en este caso de la madera, un lugar de apilamiento para poder soportar las cargas. Es que va a ser como un acopio para, porque se hará una pila entrecruzada. Bueno, interesante saber eso. Una madera limpia, por favor. ¿Limpia de qué? La madera puede estar limpia en su superficie de clavos, por ejemplo.
no falta la tachuela y salida en la madera, en el tablón de madera. Y esto es un riesgo que se puede correr en medio del trabajo para los operarios. Entonces van a hablar de un encofrado que ellos llaman de los tajos, en los tajos. El encofrado en los tajos. ¿Qué pasa? Los que cumplen condiciones, ya sabemos, de riesgos de peligro, riesgos en el trabajo. Cumplen unas condiciones que son base para que haya esa estabilidad en el trabajo y no se deben sobrepasar. Mira, es que están hablando de encofrados de 2 metros de altura, de 5 metros de altura mínimo. ¿Y qué? Pues que son herramientas que van a estar usando, herramientas manuales. Y deben estar las herramientas también en buenas condiciones de uso. Como lo son los martillos, como lo son las tenazas, las barras de uñas. Hágame el favor, barra de uña. ¿Sí? Sin nudos, por favor. Porque se llaman sin nudos saltadizos. ¿Qué tal un nudo saltadizo en medio de una herramienta, en medio de una situación? ¡Qué peligro! Usar los nudos saltadizos. Un nudo que no esté bien hecho. No, tendría que estar loca la persona para no hacer un nudo correctamente. Tocaría asegurarlo. ¿Cómo van a asegurar que el nudo esté bien hecho? Que no tenga defectos. Sin defectos que puedan producir roturas. No, si se va a amarrar el operario a un nudo, a un arnés, bueno, no depende del nudo, depende del sistema que se haya optado. El arnés debe estar sujeto al arnés. Los operarios en los andamios deben andar con un arnés, obviamente. Deben andar con vestidos apropiados para su labor, obviamente, con botas, con guantes, obviamente. También están los deportistas, los muy casuales, entonces no es para todos la norma, pero sí debe ser para todos la norma. Todos deben cargar su utensilio, sus vestidos de protección. Tenemos entonces, deben cumplir las condiciones los operarios. Tenemos entonces, solo se va a sobresalir, solo sobresaldrán los encofrados o forjados con un máximo de un tercio de longitud. Entonces ya están poniendo condiciones. Un encofrado o un forjado con un máximo de un tercio de longitud. ¿Para qué? Cada lote se apoyará en un tablón. Entonces imaginemos que se están apoyando en las tablas, en los tablones. Los encofrados metálicos, ¿qué pasa? También, si existe el peligro en los encofrados metálicos, que entren en contacto con las personas con un punto de instalación eléctrica. Oiga, es que un encofrado metálico, una instalación eléctrica. ¿Qué pasará en la obra con las zonas donde están los puntos de instalación eléctrica? Si existe peligro, sí o no, con las zonas de instalación eléctrica y los encofrados, o con algún elemento, con alguna situación. Hay que recordar que los encofrados, una operación, los encofrados, una operación, sí, y no deben arrojar elementos desde ninguna altura, porque ocurre riesgo. Y el encofrado, ¿qué pasa? Llevarán herramientas en una bolsa pendiente en el cinturón. Las herramientas se van a cargar con una herramienta y una bolsa en su cinturón. También será para el trabajo de alturas, en alturas. Entonces, los encargados del trabajo en alturas deben estar con punteras, deben estar con plantillas anticlavos en las botas. ¿Utilizarían esto en la operación, sí o no? Las punteras y con las plantillas anticlavos. Claro que sí. Esta estructura estaría sobre tablones de madera. Cuando trabajan en altura, ¿qué hay que hacer? Diría alguno.
Para el trabajo en alturas, ¿qué hay que hacer? Ok, deben entender esto, que el encofrado esté totalmente limpio, el hormigón, las puntas, los latiguillos también. Para el trabajo en altura, deben sujetarse los cinturones de seguridad. ¿Alguna cosa con esto, con que se sujeten en sus cinturones de seguridad a algún punto fijo? Es que sus cinturones de seguridad van a estar, ¿cómo? No, pues se ponen cinturones de seguridad para estar atados o anclados a algún punto fijo, para que no se caigan del andamio. Esto ocurre en los andamios, esto debe ser norma. Deben desencofrar también elementos verticales. Es que imaginémonos que están quitándole las capas al hormigón. Entonces, están desencofrando elementos verticales y estos elementos desde arriba pueden caer hacia abajo. Entonces, sí, es como si le estuviera quitando la cáscara al encofrado. Pues estos elementos verticales desde arriba vienen hacia abajo. Entonces, también tienen que la sierra la, la utiliza los oficiales. Tenemos también que, antes de cortar madera, quitarle las puntas. Deben observar la existencia de los nudos como tal. Para el trabajo en alturas deben tener unos puntales que tengan por lo menos 5 metros. Deben asegurar también como contrapandeos. Deben estar arriostrándolas horizontalmente para asegurar esas alturas de 5 metros. Porque si van a usar puntales de 5 metros de altura, deben arriostrarlas, deben asegurarlas, pero horizontalmente. Cuando hayan andamios o plataformas de 60 centímetros de ancho, bueno, entonces están hablando de las plataformas con un ancho de 60 centímetros, sin defectos que puedan producir rótulas, sin ningún nudo saltadizo, o sea, que se salte. Pues esto ocurre en medio de esa introducción que se está haciendo para conocer más del tema acerca de lo que se vive en los andamios y la protección que deben utilizar los operarios. Venga, danos más. Quiero oír más acerca de la seguridad de los encofrados. Están en obras de construcción. Ok, esta seguridad, según Antonio Reyes Valverde, ingeniero de caminos y de canales, esta seguridad debe empezar desde dónde? Desde el diseño de construcción. Pues la seguridad es un equipo temporal. Bueno, es que se van a usar equipos temporales. Entonces debe haber seguridad en medio de los equipos temporales. Depende de las etapas que se vaya a hacer en el medio del diseño. En medio de ese diseño deben haber etapas. Se habla de equipos temporales en la construcción. Y es un principio de prevención simplemente adoptar medidas para prever una protección colectiva, por favor. Una protección colectiva, una protección individual, como un medio de protección en el diseño de equipos también. Tenemos que entonces que estos principios de prevención son para colectivos, son para a razón individual, son para diseño de equipos. Prevalecen entonces las medidas protectivas gracias a los elementos que se ponen, como el casco, como los guantes, como las botas, como el cinturón. Esto para los operarios, que se estarán encima de una plataforma. Estas plataformas van a garantizar que van a haber barandillas de hasta 2 metros de medida, como los metros del hombre, con un rodapiés para que nada se resbale por la zona inferior y con escaleras de acceso cuando la altura lo permita. Entonces sabemos que hay andamios de distintas alturas. Sabemos que hay una zona por la cual se suben por medio de unas escaleras. Sabemos eso, pero no sabemos más. Suponemos que se suben por medio de unas escaleras a los andamios. Pero no sepamos tanto. ¿Por qué no sabemos tanto? Tampoco, porque es un diseño el cual se ha hecho, diseño de equipos de trabajos temporales. A esto llaman diseños de equipos temporales.
Es que, mira, primero, se está hablando de preparación de muros. Se están hablando de zonas de evacuación. Entonces están haciendo un edificio, están haciendo un muro, están haciendo una obra de construcción. En esa obra de construcción, desde el diseño mismo, en medio del diseño, deben ya estar hablando de las zonas de las escaleras, deben estar hablando de las zonas de evacuación, deben estar con plataformas con continuidad, unas plataformas con continuidad para tener acceso a las escaleras, para tener acceso a la zona de evacuación. ¿Por qué? Porque hay un personal que debe estarse formando día a día y ese personal debe cargar sus carné. Sí, ese personal definitivamente debe ser gente preparada. Preparada en la escuela, preparada en la vida, para trabajar en equipo, para trabajar en altura. Es un personal, pero que debe colgar su carné de profesión. Esto es lo que garantiza el orden en las labores que se van a desempeñar en medio de la construcción. Hay un diseño que debe contemplar todo. El diseño de construcción debe contemplarlo todo, pues son varias etapas por las cuales van a estar pasando durante el día, durante la noche, mientras duerman, mientras no duerman, mientras haga sol y llueva. Hay etapas durante la utilización de las estructuras estas metálicas. Y entonces en cada etapa hay que prever las rutas de evacuación en cada una de las etapas que se van a proyectar en la construcción. Etapa uno, etapa 2. ¿Cuál es el medio de evacuación? ¿Cuáles son las rutas de evacuación para cada uno? La etapa en la que nos encontramos, ¿cuál es? Para saber entonces cuáles son las rutas de evacuación. Y por ahí va. Y esto va por ahí. Va sonando, va sonando. Mira, nos estamos haciendo un recorderis de todo para entonces entrar a lo que hacen los operarios, a lo que hace el encofrador, el encargado de los encofrados, el encofrador o el ferrallista, el encargado de la ferralla. Y las prevenciones de riesgos laborales que sufren ellos en medio de las construcciones. Es que no es útil imaginarse todo, no es útil eh, no estudiar las posibles causas de riesgo y de accidentes. No, no hay que improvisar en todo esto, sino que hay que estar despiertos, estudiar todas las posibilidades de posibles accidentes. ¿Y para qué? Para pisar una superficie segura. ¿Qué tal que en cualquier momento uno pisa una superficie que ha sido afilada, se corte los pies? Pues tenía botas, pero no le sirvieron de nada. O no tenía botas y por eso cortó los pies. Porque no pisó una superficie, sino pisó una lámina afilada. ¿Qué pasa ahí? Hay un contacto con un material. ¿Y qué pasa ahí? Hubo un contacto con un cemento y este material, el contacto de la piel con el cemento, resulta que es nocivo para la salud. Que se le cayó un objeto de manipulación en la cabeza y no llevaba cargando su casco. ¿Qué pasa ahí? Hay un golpe con objetos circundantes. Hay una enfermedad también con el contacto con el cemento y la piel. ¿Qué pasa ahí? Hay una caída de objetos en la cabeza, que haya un golpe con algún objeto, una caída o algo. Los pulmones, esos olores con los pulmones. Entonces deben siempre pensar en una buena práctica. Operarios, los encofradores, los ferrallistas, que se suben en los andamios. Los que se suben en los andamios, ¿cómo no van a andar con arnés? Si esto es anticaídas, van a estar sujetos a una estructura por medio de un cinturón, se sujetan al arnés. ¿Y cómo es que no llevan cascos los que van en medio de una de estas
andamios? ¿Cómo no llevan ropa de trabajadores, con guantes, portaherramientas? ¿Cómo es que no llevan un calzado adecuado, marca CE? ¿Cómo es que no se acercan a las cimentaciones realmente y a los muros? Pues son situaciones normales de riesgo, pero que se deben controlar. Si se van a acercar a una zona de peligro, una zona de cimentaciones o de muros, deben cargar su instrumento, su vestido, sus protecciones. Es que la cimentación y los muros también generan zonas de transporte de carga, zonas de vehículos que pueden estar incomodando con su movimiento y que no están pendientes de atropellar a alguien, sin embargo pueden haber atropellos. Puede ser que a alguien se le ocurra dar un giro y se lleve a otro compañero, porque este otro compañero no sabía que era una zona de peligro. Pues esto pasa en las calles, esto pasa en las autopistas. ¿Cómo no va a pasar esto en un campamento donde están las grúas? Están las máquinas moviéndose a toda. Hay zonas entonces para vehículos de carga y ellos deben hacer sus recorridos. Y las personas no deben acercarse a las zonas que han sido ya destinadas para un trabajo. Tenemos entonces esto por una parte, la normatividad que dice acerca de las zonas de trabajo, de los riesgos laborales, que habla acerca de la estabilidad, que se habla del encofrado. Pues, ¿qué tal este caso? Deben estar los puntales, o sea, los tablones de madera que están sujetando el encofrado. Estos puntales deben estar enterrados sobre el terreno para que no se resbale, para que no se resbalen en el momento de sujetar el encofrado. Esa carga sobre las verticales pueden caer sobre los operarios. Puede suceder, puede acontecer eso. Entonces, el encofrado no es una escalera de mano, porque hay muchos que se trepan en medio de los encofrados. Claro, como tienen forma de escalera de madera. Dicen, este encofrado tan divertido es como una escalera. Venga y me trepo. Trepan en medio del encofrado, sin saber las consecuencias, sin saber qué pueda pasar. Es que son necesarios los paneles para que mantengan su forma el hormigón, para que mantenga su posición. Y los elementos necesarios son los puntales para ayudarle a su estabilidad, su rigidez. Tenemos entonces asegurar al fabricante, asegurar los elementos de grande volumen, asegurar los elementos de pequeño volumen, asegurar todo. Los elementos que van a ser retirados por grúas pues serán los elementos de grande volumen. Sí, saber si esto en medio del proyecto está pensado. Vamos a hablar entonces de los proyectos. ¿Qué se puede hablar en medio de un proyecto? Ya, pues es que son muchos aspectos. Estás hablando del diseño de construcción, pero es el diseño de montaje realmente lo que debes hablar, el diseño del montaje. ¿Montaje de qué? De los encofrados, de las cimbras. ¿Para qué? Para la ejecución de la estructura del hormigón. Para que la estructura del hormigón esté estable y rígido. Entonces el diseño del montaje también debe existir en el proyecto. Una distribución del hormigón estructural, ¿sí? Hay un proyecto de cimbra que se debe cuidar, sí. Un procedimiento constructivo en el cual hay un montaje y un desmontaje. Hay una cimbra y una descimbra. Hay un encofrado y un desencofrado. Hay un medio auxiliar, el cual sería la normatividad, que sería como un puente pensado para que el proyecto pues pueda estar firme. ¿Qué dice la normatividad acerca de esto? ¿Qué proyecto de montajes tienen la norma puntual? ¿Qué personal está autorizado para tener
un expediente técnico. ¿Cuál es ese operario que se va a hacer cargo del expediente técnico para incluir en el proyecto de construcción? Debe haber un expediente técnico. En el expediente técnico se debe hablar de la normatividad. Deben hablar de una serie de cosas muy, muy necesarias. Sigamos con lo que es un recorrido necesario para entender la introducción. Para saber qué puede ir en medio de un expediente técnico que se va a incluir en medio del proyecto de construcción. Mira, si vas a trabajar con vallas de prevención, vallas para evitar que entren en las zonas, ¿qué hay que hacer para evitar que entren en las zonas de trabajo? Pues se ponen barandas, se ponen obstáculos. ¿Para qué? Para que dejen trabajar en paz. Para que dejen trabajar en paz, no se va a decir otra cosa. Un trabajo, por favor, libre de obstáculos. Eh, Se van a perimetrar las zonas. ¿Están perimetradas, sí o no? Toca revisar. En medio de este expediente técnico, hablar de que se va a perimetrar la zona como una de las medidas para evitar y tener prevención de riesgos laborales. Hay un manejo de grúas en medio del proyecto de construcción, sí. Sí, y unas máquinas también que comparten el hormigón, sí. Hay un movimiento de máquinas pesadas que va a ser necesario controlar y organizar, sí. Hay que incrementar entonces la seguridad para el diseño de movimientos que va a realizar la máquina, la grúa, que los operarios no estén por ahí metidos, para que no ocurran desgracias. No invadir zonas de trabajo donde están las máquinas trabajando, por supuesto, deben estar perimetradas las zonas donde están las máquinas de trabajo. Asegurar cada territorio, cada zona, asegurarlo para evitar también desprendimientos, para evitar accidentes. Hay que preparar el acceso a lo que ellos han llamado el tajo, como ese campamento, ese tajo. Hay que liberar el espacio de obstáculos que pueden incomodar, porque la gente trabaja tranquila cuando no hay obstáculos. Hay que liberar el espacio, liberemos el espacio, perimetremos el espacio de trabajo. Esa es la enseñanza, es la idea. Un montaje con la zona perimetrada, montaje feliz. Es curioso, pero también vamos a hablar de los puntales. Mira, es que los puntales son los encargados de soportar el peso del forjado. Están soportando pesos del forjado, están soportando el peso también de los encofradores, de los operarios. Esos puntales sí que soportan un peso importante. Están soportando el peso del forjado, pues están soportando el peso de los encofrados. Hasta que el hormigón alcance su resistencia. Hasta que el hormigón pueda alcanzar su resistencia. Los puntales soportan el peso del forjado y de los encofradores de los operarios. Y no hay que dejar que las condiciones climáticas nos sorprendan. ¿Y si llueve, qué pasa? Y si llueve, entonces corro más inseguridad. Si va a llover, entonces mi seguridad está a la deriva. Pues no, el ritmo de trabajo también garantiza que todo esté en orden. Se debe llevar un importante ritmo de trabajo para que todas las cosas funcionen, para que no hayan distracciones, para que la marca quede imborrable. Hay una colocación de barandillas, sí, las barandas son importantes. Colocación también de redes horizontales, también redes verticales, sí. Entonces, la normatividad debe hablar de la colocación de barandas en medio de los andamios, la colocación de redes verticales y horizontales en medio de las construcciones, en medio de los andamios, sí. ¿Y por qué no cubrir el edificio con unas redes? Sí. Hay que prever los riesgos laborales, muchachos, entre las estructuras esqueléticas. Hay un encofrado también, pero van a hablar de que es un encofrado continuo, o sea que es más costoso, que tiene
pero mejores condiciones de seguridad y de, bueno, como que hay un mejor sentimiento en medio de todo eso, hay una mejor seguridad. Hay unas mejores condiciones de seguridad en medio de un encoframiento no, un encofrado continuo. Aquí vamos a hablar de montajes, de cimbras, de encofrados, pero también son montajes de armaduras, digamos. Una armadura es, bueno, cubre, protege. Estamos entonces a la deriva, porque se habla de los transportes y de las colocaciones de estas armaduras, pues existen riesgos laborales. ¿Cómo no va a haber un riesgo laboral en medio de una construcción? Es que es lo que yo digo, es que es lo que yo digo. ¿Cómo no van a poner redes verticales en medio de una construcción de un edificio? Eso es lo que yo digo. Falta riesgos laborales. Falta entonces mirar. Pues acá dice que las eslingas están sujetas en dos puntos para evitar las diferenciaciones en medio de las armaduras, para evitar los riesgos de atrapamiento, para evitar los cortes, pues usamos guantes y botas, para evitar las posturas inadecuadas en medio de los operarios cuando están trabajando, sí, porque después terminan con dolor de barriga y de oído y de cabeza y de espalda en medio de sus labores, para evitar la fatiga. Hay un camino que nos espera con las bovedillas. Es que van a estar caminando inclusive sobre esos forjados que nos están soportando, que soportan a los encofradores y que soportan el forjado. Ellos van a estar caminando sobre un forjado. ¿Cómo van a estar caminando sobre bovedillas? Esto precipita las caídas durante su propio armado. ¿Cómo es que los operarios se suben, se trepan en el techo si están caminando sobre una bovedilla? Se precipitan las caídas y ¿qué hacemos? Pues hay que mirar, hay que supervisar, hay que establecer caminos para todos los trabajadores cuando estén en la cima, cuando están en los momentos, en las etapas de la construcción. Establecer caminos con tablas. Esa es una solución muy, muy básica, muy, muy primaria. Por supuesto, ellos mismos se inventan caminos con tablas para salir, para meterse y salir, saberse salir. Son las seguridades a prueba de todo. Así son las situaciones en medio de una construcción, a prueba de todo. Es que el encofrado también tiene un desencofrado, entonces también los riesgos están en el antes y en el después. En el desencofrado, gracias a unas uñas metálicas también se pueden hacer cosas. ¿Desde dónde? No se pueden desencajar la madera, no se puede desencajar así como así, desde el lado del desencofrado. Deben estar pensando siempre en orden. ¿Cómo van a hacer el tema del desencofrado? ¿Desde cuál cara, desde cuál lado van a empezar del desencofrado? Hay que mirar todas las pautas, hay que mirar todas las puntas existentes en medio de la madera que se está usando. La madera debe estar lisa, sin ningún tachón, ningún alfiler que cause daños. Hay que extraer todas las grietas, no, todas las superficies para que no hayan daño, no generen daño. Hay que limpiarlas, mm, las plantas, limpiar y extraer todo material en medio de la tabla. Y el final será adecuado, un buen final, por favor, al finalizar esto, especialmente en el desencofrado. Mira, es que se habla de todo. Y hay un sistema de protección que se debe tener en cuenta. Para eso hay una norma, porque en medio de los encofrados, los operarios caminan en medio de los bordes y deben haber cubiertas también. Pueden ser planas las cubiertas, pueden ser inclinadas las cubiertas. Pueden haber perímetros, pueden haber territorios, pero deben estar todos muy bien perimetrados. Muy bien que quede todo con barandas. Que haya una buena protección, una solución para todo. Un borde también del forjado.
Hay elementos de anclaje, sí, tanto para el operario con su arnés en su cinturón, como también elementos de anclaje que se sujetan al muro de hormigón. ¿Y esto para qué? Para que haya mayor seguridad, para que estén protegidos como una soldadura en medio de los elementos de construcción. Hay que proteger entonces ese perímetro y para eso usan elementos de anclaje. Y para eso se limitan a hablar del encofrado, porque tenemos que proteger. Y la protección es porque hay bordes, donde hay barandas, donde deberían haber redes verticales para que la gente esté más tranquila. Hay redes de una forma tradicional, sí, para cerrar el perímetro. Igualmente, las redes servirían para cerrar el perímetro. También habrían barandillas y están estas también certificadas. Inclusive las barandas se certifican para estar en medio de un andamio y deben estar en cuanto a su protección, deben servir de protección. Son elementos certificados con la norma. Entonces también hay norma para las barandas en los andamios. Hay zonas metálicas. Hay estructuras llamadas nave industrial, estructura nave industrial. Luego tiene que a esa estructura ponerle un techo. Tenemos elementos como los tablones de madera, como los rodapiés intermedios en medio de las barandas, como los listones de madera. Tenemos elementos de madera y elementos rígidos para la protección de los bordes, que no serán elementos como cuerdas o alambres, sino elementos duros que resistan, como un tablón de madera. Pues están hablando de grandes superficies y de inmensos huecos. Esos huecos en medio de los edificios en construcción deben estar protegidos también, para que no se caigan los elementos. Debe haber una protección perimetral. Sí, están hablando de un forjado superior y con una red hasta dónde, hasta el forjado inferior. Deben haber esos tipos de redes para una protección completa. Sí, sube uno con uno de estos burros que tropieza, que hay elementos en el piso. En medio de las barandas hay también de dónde agarrarse. Zonas de peligro. Hay balcones. Imagínense que estén construyendo balcones. ¿Cómo no va a haber una buena protección? Que piensan hacer construcciones con balcones. Deben asegurar todo con un tornillo en el forjado, todo con elementos metálicos, todo para meter entonces los balaustres. Para conformar entonces una buena red de barandas, de barandillas, de balaustres, deben haber anclajes al muro, deben estar todas ancladas al muro. Esto lo han llamado tipo sargento, un anclaje al muro tipo sargento. Claro, que son niveles de seguridad muy apropiados. Para esto entonces tenemos un forjado que sea plano o un forjado que sea inclinado. A esto se han acercado todos los operarios que se suben a las andamias. Forjado plano, un forjado inclinado. Deben haber más barandas, más rodapiés, más listones de madera en el inferior, en el intermedio, en el superior, para evitar las caídas de los elementos, para evitar las caídas de los materiales. Y las barandas con una altura de 1 metro, 1,20 m. Es que la seguridad, muchachos, está a prueba de todo, prueba de bomba. Y son las cosas. Gracias. Tenemos hasta aquí esto como un acercamiento al montaje y al desmontaje de cimbras y de cimbras, encofrados y desencofrados. Muchas gracias a todos. Saludos.